Buenas tardes a todos. Como pueden ver, hoy es un poco diferente donde estamos. Han habido algunos cambios en la regulación con el gobierno en la ciudad, así que ya no podemos ir a la iglesia para hacer la grabación, así que estamos desde casa hoy. Vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Jonás, y hoy estaremos en el capítulo 3 del libro de Jonás. Es la parte 4 de la serie, y antes de empezar hoy quiero animarte a coger tu Biblia. Ahí donde estás en casa vamos a intentar tener en la pantalla los versículos, y siempre es bueno cuando nos reunimos. Así que ve, coge tu Biblia y abre el capítulo 3 de Jonás y vamos a comenzar. Hay una historia en Estados Unidos hace unos años que es de una tienda similar a MediaMarkt, y lo que hacían es que tenían este aparato que vendían y lo llamaban el botón fácil. Entonces tú pulsabas el botón y hacía todo lo que era difícil súper fácil, o una tarea difícil sería hecha automáticamente. Y lo que ocurría que en esta publicidad alguien perdía a alguien y no lo podía encontrar o algo, y le preguntaban a alguien y la persona le decía: solo pulsa el botón de facilidad y vas a ver cómo te muestra dónde está. Aquello que estaban buscando estaba allí, aquella tarea difícil que tenían iba a estar hecha automáticamente. Y esto es lo que vemos, que muchas veces cuando venimos tenemos una tarea difícil y desearemos tener este botón de la facilidad, y lo que ocurre es que muchas veces acabamos complicando las cosas que Dios nos está pidiendo hacer, simplemente porque parecen difíciles o imposibles. Muchas veces cuando elegimos nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, acabamos haciendo las cosas mucho más complicadas de lo que realmente son. Y eso es lo que vamos a ver esta noche en el capítulo 3 del libro de Jonás. Vamos a ver cuán complicado, vamos a ver desde capítulos previos cuán complicado hacía Jonás la historia. Dios lo envía a Jonás a Nínive para predicar un mensaje por él, para contarle a los que vivían allí un mensaje, y Jonás lo hizo súper complicado. Así que ahora estamos en la semana 4 en esta serie del libro de Jonás, y vamos a enfocarnos, porque en el Antiguo Testamento la mayoría de veces vemos la ira de Dios, cómo es el juicio de Dios, y nos olvidamos que Él tiene una preferencia. Y esa preferencia siempre ha sido demostrar gracia, misericordia y compasión. Esto es lo que vemos en la vida de Jesús cuando lo vemos caminando por esta tierra. Eso es lo que escuchamos en la palabra cuando dice: si me ven a mí, ustedes ven al Padre. Y esto se nos es revelado en el libro de Jonás. Vemos a Dios como un Dios de gracia, misericordia y compasión. Y esta noche lo vamos a ver como un Dios de segundas oportunidades. El tema central de este libro es la compasión de Dios y su mensaje de salvación, que es para todos. El versículo principal que estamos usando cada semana ha estado en Jonás 3, versículo 10. Lo voy a leer ahora y lo vamos a leer de nuevo después, pero dice el versículo: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hace 2 semanas empezamos por el capítulo 1. El capítulo 1 descubrimos que Jonás tenía un celo en contra de esa gente que vivía en Nínive. Ellos eran paganos, eran enemigos de Israel, eran gente brutal, y Jonás tenía eso en su corazón, que los de Nínive no eran dignos de recibir la misericordia y la salvación de Dios. Entonces, incluso aunque era un profeta, seguía siendo humano, y él luchaba con los mismos prejuicios, que él sentía que no era la salvación para ellos. Él sabía que si iba, Dios se iba a arrepentir, ellos iban a arrepentir delante de Dios. Y podemos ver en este capítulo 1 cómo fue un Jonás apático, y él fue forzado a ser echado en el mar. Y allá, cuando explotó todo el tema de la tormenta, él fue tragado por un pez. Y ese pez descubrimos en el capítulo 2 que era un lugar donde Jonás entra en un lugar que yo llamaría un falso arrepentimiento, que parece muy bien desde fuera, usa muy buenas palabras, pero al final su arrepentimiento era de medio corazón, no era un arrepentimiento que era genuino. No encontró un arrepentimiento genuino porque su corazón no buscaba a Dios. Seguía viendo a Dios como la razón de esa situación, y él seguía desobedeciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Y porque él no estaba dispuesto a arrepentirse,
también sentía mucho el haber sido pillado en esta situación. Y vemos en el capítulo 3 que hay 3 temas principales. El primero es la repetición. Significa que Dios le da a Jonás una segunda oportunidad. Él llama a Jonás de nuevo después de que él se haya huido. Después vemos la respuesta de la gente de Nínive al mensaje de Jonás. Vemos cómo ellos se dan la vuelta de ese mal y empiezan a creer en Dios. Y después vemos también un arrepentimiento, una vuelta atrás de parte de Dios hacia ese desastre, hacia esa ira que Él quería traer al pueblo de Nínive. Yo quiero que empecemos leyendo el capítulo 3, versículo del 1 al 4. Y dice: vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esta porción de la escritura empieza con esta frase que dice que la palabra de Jehová vino a Jonás por segunda vez. Y estos versículos pueden ser resumidos en esta palabra: repetir, porque Dios repite su llamado a Jonás. Él lo llama a Jonás una segunda vez y le da una segunda oportunidad para responder al llamado. Y esta es una verdad increíble del llamado de Dios, porque incluso cuando echamos a perder, cuando desobedecemos a Dios, muchas veces la gracia y la misericordia de Dios está ahí para darnos una segunda oportunidad. Y esta es la bondad de Dios. Jonás se le había ofrecido este nuevo comienzo. ¿Alguna vez has estado ahí? Que has hecho un desastre con algo en tu vida, tú sientes que todo anda mal, piensas que tú perdiste tu oportunidad de obedecer lo que Dios te llamó a hacer. Quizás sientes que estás en ese lugar ahora. Sientes que has perdido tu oportunidad para obedecer lo que Dios te ha llamado a hacer. Déjame animarte. Dios es un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Y su misericordia muchas veces nos da una segunda oportunidad. Él quiere darnos una oportunidad para cumplir con su llamado en nuestras vidas. Muchas veces Dios está más determinado en usarnos a nosotros que en lo que nosotros estamos determinados a ser usados por Él. Y eso es una verdad que vemos de Dios en este libro y en este capítulo. Vemos que Dios está tan determinado en usar a Jonás. Incluso cuando Jonás no quiere ser usado por Dios, Dios está determinado a usarlo. Y esto es porque Dios está comprometido a usar gente para hacer su obra. Dios quiere usarte para hacer su obra. Dios está comprometido para usarte para su obra. Cuando tú dejas que Dios te use, cuando tú te comprometes a dejarte usar por Dios para su obra. Así que Dios le da a Jonás esta segunda oportunidad. Yo no soy golfista, pero sé que hay algunos térmicos, conozco algunos términos de golf, y uno es lo que llaman un mulligan, y es una referencia a golf, y habla de una segunda oportunidad para golpear la bola. Quizás alguna vez llegan al lugar donde la golpean la primera vez, el primer golpe, y la golpean y es un golpe terrible, es malísimo. Entonces pueden decir mulligan y pueden hacerlo de nuevo. Y lo que les permite hacer es que ese primer tiro es ignorado y solo el segundo es el que cuenta realmente. Y esto es lo que vemos ocurriendo en la vida de Jonás. Esto es lo que vemos ocurriendo en la vida de Dios en su relación con Jonás. Le da a Jonás este mulligan, le dice: ¿sabes qué? Me desobedeciste la primera vez, pero está bien, yo llamo hooligan y te doy una segunda oportunidad. Y es una segunda oportunidad en la que Jonás usa para tomar otra oportunidad más, otro chance. Y en la Biblia, en esta historia, nunca dice que Dios está enfadado con Jonás. Y creo que esta es una realidad que tenemos que entender. Incluso cuando Jonás desobedecía, Jonás no estaba enfadado con él. Su gracia y compasión seguían llamándole a obedecerle. Y es importante que entendamos esto, que incluso en los momentos donde desobedecemos, el amor de Dios sigue ahí. No significa que entonces podemos hacer lo que nos da la gana, pero significa que la misericordia de Dios nos sigue llamando y llamando y llamando a obedecer lo que Él nos dice que hagamos. Y la Biblia continúa y nos dice que Jonás llega y se levanta y fue a Nínive, de acuerdo a la palabra del Señor. Jonás reconoce que era inútil intentar escaparse del llamado de Dios. Él intentaba irse para tomar un barco, para llegar a ir a Tarsis,
para intentar alejarse lo máximo posible a donde Dios lo estaba llamando a ir. Y al final vemos en el capítulo 2 que este pez lo toma, lo traga y después lo vomita. Y dice la Biblia que termina vomitándolo en la tierra firme. No especifica dónde, pero la geografía nos puede decir que Nínive, la ciudad donde Jonás debía ir, no estaba en ningún lugar cercano al agua. Quizá había un mínimo de 700, 800 kilómetros de donde Jonás llegó. Y esto es importante de entender, porque esto nos muestra que ahora Jonás empieza a realmente obedecer lo que Dios le estaba pidiendo que haga. Sí, el Señor le había dado una segunda oportunidad, pero le estaba diciendo: Jonás, yo necesito que camines en obediencia desde aquí hasta donde yo te envío. Así que en esta segunda oportunidad Jonás empieza a obedecer y después empieza a describir la ciudad de Nínive. Y nos dice que es una gran ciudad que tenía unos 3 días de distancia. Eso está describiendo un lugar que es grande, una ciudad grande. Y leemos en el versículo 4 que es una que tiene muchos habitantes. Y en ese tiempo eso era una ciudad con muchísimos habitantes, una de las más grandes que había en el mundo. Así que Jonás había sido enviado a ese lugar, un lugar que era muy grande en extremo y lleno de gente que necesitaba escuchar o necesitaba oír el Evangelio. Así que él entra en esa ciudad y empieza a proclamar el mensaje que Dios le había dado para que él dijera. Jonás pasó todo un día proclamando el mensaje de Dios y él hace énfasis en esta gente de Nínive con su mensaje en lo que iba a ocurrir si ellos no se arrepentían, pero la ciudad estaba llena en juicio. Este juicio no es el mensaje entero que él había predicado, pero era donde él estaba haciendo ese énfasis. Estaba diciendo: si ustedes no se arrepienten, esto es lo que les ocurrirá. Esto es lo que necesitamos entender. La Biblia dice que si no nos alejamos del pecado, esto te va a destruir. Que el pecado, es el único fruto que tiene el pecado, es la destrucción. El pecado nos lleva a la muerte, es lo que dice la Biblia. Que la paga del pecado es muerte, dice en Romanos, pero la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado, si no nos arrepentimos, si no volvemos a Dios y nos rendimos a Él, el producto natural, lo que produce este pecado, va a causar muerte en nuestra vida. El pecado viene para traer destrucción. El pecado viene a dañar lo que Dios nos ha dado. Lo vemos en el libro de Génesis. Esto es lo que destruyó la relación entre Adán y Eva y Dios. El pecado daña, destruye esa relación. Así que el pecado viene solo para destruir. Vamos a continuar leyendo. Jonás capítulo 3, versículo del 5 al 9, y dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicios hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. El pueblo de Nínive creía en Dios. Empieza así esta porción de la Escritura. Ellos creían en el mensaje que Jonás había traído. Creían en el mensaje que Dios le había dado a Jonás para que les llevara. Y es en estos 5 versículos pueden resumirse en esta palabra: arrepentimiento. La primera porción podemos ver que Dios da una segunda oportunidad, que Él repite ese llamado a nuestra vida por causa de su gracia, de su misericordia. Y después descubrimos que Dios también es un Dios que nos quiere que arrepintamos nuestra vida. Que Él nos está llamando para que podamos volvernos hacia Él. Y esta es la oportunidad que tenían esa gente de Nínive. Ellos recibieron el mensaje de Jonás, no lo ignoraron, y dice que del mayor al menor, todos se arrepintieron, todos respondieron ante este llamado, se arrepintieron del mal que hacían. Y decía que el rey de Nínive hizo una proclamación, que incluso el rey escuchó el mensaje de Moisés y respondió.
Y esto inicia esta proclamación. Y decía que todos se alejen de sus malos caminos y de eso que tenían en sus manos, de esa maldad. Y esta era esa gran proclamación, que necesitaban arrepentirse de lo que estaban haciendo. El arrepentimiento es un cambio de mente. La semana pasada hablamos un poco de qué es el arrepentimiento y hoy vamos a tocar un poco el tema. Arrepentimiento significa arrepentirse y confesarse. Pensamos a veces que es la misma cosa y pensamos que para arrepentirte significa decirlo, me arrepiento de esto, y no es necesariamente de esta manera. La Biblia, cuando habla de arrepentimiento, no se trata tanto de lo que haces, de lo que dices, sino de lo que haces. Arrepentimiento es diferente de confesión. Arrepentimiento es una acción que tomamos y es dar la espalda a las cosas que estamos haciendo y dar nuestra cara hacia otras, ¿no? Ese arrepentimiento bíblico es alejarse de desobediencia y empezar a caminar hacia la obediencia. Y la confesión es diferente. La confesión es cuando verbalmente lo declaramos, decimos: Señor, lo siento por haber hecho esto, Señor, tú tienes razón, yo me equivoqué. Eso es lo que es la confesión, eso es algo que decimos. La palabra arrepentimiento no aparece realmente en esta porción de la Escritura porque no es necesario ser dicha, porque la podemos ver en sus acciones. No dice literalmente que ellos se arrepintieron, pero vemos sus acciones y podemos conocer ese arrepentimiento. Vemos la diferencia entre lo que ellos hicieron y lo que Jonás hizo en ese vientre del pez, y su arrepentimiento es demostrado y se dan cuenta que estaban equivocados y necesitaban el perdón de Dios. Creer en Dios y volverse de hacer lo malo son dos cosas que forman parte del arrepentimiento bíblico real. Recuerden, el arrepentimiento es más que reconocer que estás haciendo algo mal. Eso es solo la mitad. La otra mitad es volverse a Dios y decir: Señor, te necesito. Ese verdadero arrepentimiento bíblico es dar la espalda a lo que hacemos mal y volver a lo bueno. En la vida cristiana, el arrepentimiento no es descrito en lo que hacemos, dejar de hacer lo malo, sino en la acción de ir y acercarse a Dios. Cuando realmente nos acercamos a Él, nos estamos alejando de las cosas que no le gustan a Él y vamos hacia las cosas que le agradan. Y ese arrepentimiento tiene esa esperanza y misericordia y amor de Dios. Nos arrepentimos porque reconocemos que Dios es lleno de amor, misericordia y gracia. Cuando nos arrepentimos, decimos: Señor, completamente me apoyo, me sustento de tu misericordia y tu gracia. Mi esperanza está en tu misericordia y gracia, y mi esperanza está en tu amor por mí. Vamos a terminar este capítulo, y el versículo 10 del versículo 3 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Este es un versículo muy, muy poderoso, porque esto nos dice que Dios siempre ha sido un Dios que desea demostrar misericordia. Muchas veces queremos enfocarnos en la dureza de Dios y cómo Dios ha lidiado tan duramente con el pecado. Hasta en el Nuevo Testamento podemos ver lo que ocurrió con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento y pensamos: así es como Dios trata con el pecado. Pero esa no es la primera respuesta de Dios al pecado. Nunca ha sido su primera respuesta. Su deseo es poder mostrar misericordia. La Biblia dice que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Es la misericordia de Dios que nos atrae a Él. Dios quiere que no pasar hasta eso. Dios quiere demostrar que no tiene una dureza hacia el pecado, porque Él desea mostrar misericordia, mostrar bondad. La Biblia dice que Él vio su arrepentimiento, vio su acción. Él estaba buscando ese arrepentimiento. Él estaba esperándolo. Estaba diciendo: yo espero el momento donde ellos se arrepienten, porque eso significa que yo no voy a tener que destruir esa ciudad. Y ese es el Dios al que servimos hoy. Muchas veces queremos aprender sobre el Dios del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y parece que Dios está esperando para abatir, para destruir. Pero eso no es así. Dios siempre ha sido un Dios de misericordia, de gracia. Y Dios desea demostrar su misericordia. Dios desea ver arrepentimiento, buscar gente que se humille delante de Él. Él sabía que ellos iban a arrepentir. Cuando el Espíritu Santo te convence de algo en tu vida, Él no hace que solo te sientas mal por algo que hiciste. Esa tristeza no es lo que nos lleva a seguir a Dios.
pero sino que una tristeza que viene del Espíritu Santo y nos lleva a la acción. Esa es un arrepentimiento verdadero, la que lleva a la acción. No es solo girarte, irte de hacer lo malo, dejar de hacer lo malo, sino empezar a seguir a Dios. Es dejar de perseguir el pecado y volvernos hacia nuestro amor al Señor. Es cuando reconocemos que su amor por nosotros es tan poderoso que incluso en un medio de nuestra imperfección continúa. Y es ese amor que debe atraernos a Él. Él quiere que volvamos, que nos vayamos de la muerte y que volvamos a la vida. Dios está dispuesto a reconocer ese momento exacto de arrepentimiento. Y eso es lo que vemos aquí en la historia. Que los de Nínive no tenían una lista de oración para poder recibir el perdón de Dios. No tenían que pasar por una lista larga de cosas. Y sí, ellos se llenaron de silicio. Y eso es una señal bíblica de que ellos pasaron físicamente mostrando el arrepentimiento. Y muchas veces tenemos esta idea de que el arrepentimiento siempre tiene que ver con esta acción de clamar, de intentar convencer a Dios, de que Él tiene que perdonarte y que tú te sientes mal por lo que hiciste. Pero eso no es un arrepentimiento bíblico real. Es reconocer que tú estabas haciendo las cosas mal. De reconocer, lo estoy haciendo mal, estoy desobedeciendo, estoy faltando a lo que la palabra de Dios me dice que hago. Entonces tú decides someterte a lo que Dios quiere hacer, a lo que la voluntad de Dios quiere de ti. Volver hacia el amor de Dios y a su Espíritu Santo. Y eso es lo que podemos ver al final de este capítulo. Porque vemos un Dios que estaba listo, un Dios que estaba esperando el arrepentimiento de ese pueblo de Nínive para que pueda demostrar su misericordia hacia ellos. Y quiero animarte, no importa cuán lejos tú te sientas de Dios ahora, Dios te está mirando, Dios está esperando tu arrepentimiento, que tú te vuelvas de estar huyendo de Él, que tú te vuelvas de estar alejándote y lo mires a Él. Y yo te quiero animar, si tú no lo has hecho hoy, déjame orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por esta oportunidad de leer tu palabra. Te damos gracias por la historia que tú demuestras aquí en este texto. Te damos gracias, Señor, por el hecho de que nos das segundas oportunidades. Gracias, Señor, por darnos otra chance más. Muchas veces, a veces 3, 4, para poder responder a tu llamado en nuestra vida. Yo oro, Señor, para que cada uno de nosotros, cuando escuchemos tu voz, respondamos en obediencia. Oro, Señor, que mientras respondemos en obediencia a lo que tú nos has llamado a hacer, podamos reconocer áreas en nuestra vida donde necesitamos arrepentirnos, necesitamos rendirnos, necesitamos volvernos hacia tu justicia y hacia tu rostro. Y Señor, te doy gracias porque eres un Dios de gracia y misericordia que responde inmediatamente a nuestra acción de obediencia, a nuestra acción de arrepentimiento. En los momentos donde nos arrepentimos, Señor, momentos donde nos volvemos a ti, ponemos nuestra confianza. Nosotros en ese momento no tenemos que clamar ni que convencerte. Tú eres un Dios que está listo, esperando y está dispuesto a dar ese perdón. Te doy gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que nos das en el libro de Jonás y te bendigo. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, los amo, los bendigo y espero poder compartir otro mensaje contigo el domingo.